lo rechazó, ha venido a ser la principal piedra del ángulo, la cabeza del ángulo, lo más importante, la roca. Y dice el verso 12, si quieren leerlo junto, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. O sea, nada más hay salvación. ¿Qué leímos en el Antiguo Testamento? En Oseas, ¿qué leímos? Que solo hay salvación en Yahweh, en Dios Padre. Ya, solamente en Él hay salvación. Pero aquí dice el verso 12, que en Jesucristo, Yahshua HaMashiach, que es el Hijo, en ningún otro hay salvación. ¿Qué quiere decir? Que Dios Padre y Dios Hijo son el mismo. Son el mismo. Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo hay salvación en Jesucristo. Dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. El nombre del Padre es Yahweh, el nombre del Hijo es Yahshua. Es el mismo nombre. ¿Qué quiere decir Yahshua? El Dios que salva. Él es el Dios que salva, Él es el Salvador. Bueno, vamos a regresarnos otra vez a 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 2. Y vamos a seguir leyendo aquí. El verso 4. 1 Timoteo capítulo 2, verso 4 dice así la palabra de Dios. Que Dios, Yahweh, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Él quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Verdad? ¿A poco también los de tal nación, también los de esa nación? ¿A poco también aquella nación que son ateos, también esa nación quieren que sean salvos? ¿A poco esa nación que tiene tantos dioses y no creen en el Dios verdadero, también esa nación? Él quiere que toda la gente sea salva. ¿A poco también mis enemigos? ¿A poco también los malos? ¿A poco también los que andan haciendo cosas malas? También. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, que todos reciban la salvación, el perdón de sus pecados. Dice la Biblia que Cristo vino por todos. Él vino por los pecadores, y pecadores somos todos. Unos más, otros menos, unos más descarados, otros más discretos, pero todos somos pecadores. Entonces Él quiere que todos los hombres sean salvos. La gente mala, a veces no nos dan ganas de hablarle a una persona mala, ¿verdad? Quisiéramos mejor que nos apachurrara el tren, que cayera un rayo, ¿verdad? Y más si nos hicieron esa gente mala, nos hizo algo malo a nosotros, pues no queremos que se vayan al cielo, queremos que se vayan para el infierno. Pero Dios quiere que toda la gente se salve. La única razón por la que Jesucristo no ha venido, Jesucristo prometió volver a venir otra vez aquí a la tierra. La única razón por la que no ha venido es porque hay mucha gente que todavía no lo conoce. Ya no quiere que esa persona se vaya al infierno. Dios quiere que toda la gente tenga su oportunidad de escuchar de Jesucristo, de creer en Jesucristo. Ya si no quieren, pues Dios respeta el libre albedrío. Dios respeta la voluntad. Y si alguien no quiere, pues ya tuvo su oportunidad. Pero Él quiere que toda la gente se salve. Vamos a leer juntos el verso 5, que es donde está el título de este mensaje que estamos dando. Leámoslo juntos. ¿Por qué? Hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Un solo Dios. Un solo Dios. ¿Y qué más? Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo Dios. Nada más hay un Dios. Y un solo mediador entre Dios
y los hombres. Vamos a, no pierdan de vista 1 Timoteo, pero vamos al Salmo 115. Vamos al Salmo 115. El Salmos están casi a la mitad de la Biblia. Libro de los Salmos, capítulo 115. Hermano, ¿por qué dice que hay un solo Dios? ¿Por qué la Biblia dice que hay un solo Dios? Si muchas naciones tienen muchos dioses, ¿verdad? Muchas naciones tienen muchos dioses. Hemos hablado aquí con todo respeto de naciones que tienen muchos dioses. Hay una nación que, muchas naciones tienen miles de dioses. Yo no voy a decir el nombre de la nación porque no se enojan conmigo los de esa nación, pero hay una nación que tiene miles de dioses. Y yo le pregunté a una persona de esta nación: oye, ¿es cierto que en tu nación tienen muchos dioses? Miles de dioses. Y él se puso muy contento, muy orgulloso, diciendo: sí, como si fuera motivo de mucho orgullo tener muchos dioses, ¿verdad? Dijo: sí, ¿verdad? Él tenía muchos dioses. Y yo le pregunté: ¿y para ti cuál es el mero mero? ¿Cuál es el Dios, el mero mero? ¿Cabe bien aquí en el mensaje que estamos dando esto? Si alguno ya lo ha escuchado, pues gloria a Dios. Si alguno lo ha escuchado por primera vez, gloria a Dios. Yo le pregunté a este hombre de esa nación: ¿y para ti cuál es el mero? El mero mero. Yo pensé que decir: pues el de arriba, el creador de los cielos y la tierra, el que nos hizo todos los seres humanos, el Padre de Jesucristo, el que mandó a Jesucristo a dar su vida por nosotros, el que nos da el aire que respiramos, la vida, la salud. Yo pensé que me iba a decir eso este hombre, pero este hombre me dijo: ¿quieres conocerlo? Le digo: sí. ¿Quieres conocer cuál es el Dios mero mero para mí? Digo: sí, quiero conocerlo. Y me pasa a su oficina, me dice: pásale. Y me dice: este es mi Dios más importante. Y era un elefante. Era un elefante sellado en un sillón, ¿verdad? Como un trono. Un elefante sentado en un trono, con dos símbolos nazis en los brazos del sillón, símbolos nazis, la suástica nazi. Algo rarísimo en sí mismo. No era una nación nazi allí, era una nación muy grande del mundo, otra nación en otra parte en otro continente del mundo, pero se me hizo muy nazi, muy chistoso que estuvieran los símbolos nazis allí. Y me decía: este es mi Dios, el mero mero. Y la persona que está a tu lado: y recontró. Teniendo tantos miles de dioses en su nación, el mero mero, ya fuera ese. Y la persona que está a tu lado: Fíjense lo que dice el Salmo 115. Dice así el Salmo 115: no a nosotros, oh Dios, Yahweh, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Que a tu nombre sea dada la gloria, no a nosotros, no a dioses falsos, no a seres humanos, no a la creación, a las estrellas, al sol, a la luna, a los animales que gente adora, ¿verdad? Gente adora al sol, a la luna, a las estrellas, animales, seres humanos. No a nosotros, dice la Biblia, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes: ¿dónde está ahora su Dios? La gente pregunta: ¿va? Este hombre decía: aquí está mi Dios. Esa imagen de ese elefante. Aquí está mi Dios, el más importante. Y la gente pregunta: ¿y tu Dios dónde está? ¿Cuál es tu Dios? Y la persona que está a tu lado: ¿dónde está tu Dios? ¿Cuál es tu Dios? ¿En qué cuadro lo tienes? ¿En qué imagen lo tienes? ¿En qué monumento lo tienes? ¿Cuál es tu Dios? Dice el verso 2, el verso 3: nuestro Dios está en los cielos.
hizo, ha hecho. Es el creador de los cielos y de la tierra. Los ídolos de ellos, dice el verso 4, son plata y oro, obra de manos de hombres. Mucha gente tiene dioses hechos por manos de hombres, ¿verdad? De oro, de plata. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, dice el verso 5. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no paran. Tienen pies, mas no hablan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confíe en ellos. ¿Cuántos dioses hay? Bueno, la gente nombra muchos dioses, pero según la Biblia solamente hay un Dios verdadero. Solo hay un Dios, ¿verdad? Solo hay un Dios que ve, que oye, que palpa, que siente, que habla, que camina, que está con nosotros. Solo hay un Dios, el Dios Todopoderoso. Una persona que se pone a adorar imágenes, dice la Biblia, es semejante a esos dioses falsos, a esos ídolos. Es semejante a ellos. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen boca, pero no hablan. Tienen nariz, no huelen. Tienen manos, no palpan. Tienen pies, no caminan. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Bueno, vamos a ver nuestras Biblias ahora en Deuteronomio capítulo 6. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, el quinto libro de la Torá, del Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 6, vamos a ver qué nos enseña ahí la palabra de Dios. Deuteronomio 6, verso 4. Dice así la palabra de Dios. Oye, si al encontrar, si no, escúchenlo. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Dice así la palabra de Dios. Oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Esta es una oración que cita el pueblo de Israel todos los días. Todos los días es una oración y una declaración que hace el pueblo de Israel. Algunas iglesias, algunos pastores enseñan a que la gente declare todos los días algo, ¿no? Que declaren todos los días, que declaren que van a ser, que son salvos, que son santos, que son sabios, que son prósperos, que les va a ir bien. Pero algo que hace el pueblo de Israel que declaran todos los días es: escucha Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Yahweh uno es. El pueblo de Israel cree que Dios solamente es uno, solamente uno. Y dice, sigue diciendo el verso 5, de Deuteronomio 6, verso 5: y amarás a Yahweh tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios mandó que esto todos los días los padres se lo repitan a sus hijos. Los padres repitan a sus hijos todos los días este mandamiento de Dios. Dice las palabras en verso 6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Siempre debemos tener presente esto, que nuestro Dios es uno y que debemos amarlo con todo nuestro ser. Y dice el verso 7: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es importante que los padres
¿verdad? La mamá ahorita está teniendo su bebecito que lo presentó hoy, que todos los días le hable de Jesucristo, le lea la Biblia, le ore a Dios todos los días. Y esto es hasta que el Señor nos lleve. Esto de orar por los hijos es hasta que Dios nos lleve. Hay personas que dicen, no, ya me cansó. Pues dile a la persona que está orando, no te canses. No te canses de orar por tus hijos. Todos los días debemos orar por ellos. Todos los días. Es una lucha, ¿verdad?, entre el bien y el mal. El enemigo quiere jalárselos y Dios los quiere para él. Y debemos orar por nuestros hijos. Todos los días debemos orar por ellos. Y si las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las atarás como una señal en tu mano y estarán entre frontales entre tus ojos. El pueblo de Israel los religiosos, los ortodoxos, acostumbran a ponerse una cajita aquí en la frente, donde este mandato de Dios está escrito. Allá adentro hay un rollito escrito con ese mandato. Y ellos todos los días oran con una cajita que se ponen aquí en la frente y una cajita que se ponen aquí en el brazo. Ustedes lo ven, ellos se la amarran y ellos lo usan basado en este pasaje de la Biblia, que la sacarás como una señal en tu mano, ¿verdad?, aquí en el brazo, y como frontales entre tus ojos. Nosotros no tenemos, algunos, esta costumbre. Si alguno la tiene, pues qué bueno, pero si quiere orar, póngase la Biblia aquí. Se pone la Biblia aquí en la frente, se pone su Biblia aquí en la frente o se la pone en las manos. Lo importante es que tengan la palabra de Dios todos los días. Que la palabra de Dios sea su escudo, sea lo máximo, ¿verdad?, para ustedes y para los hijos. El pueblo de Israel, en sus reuniones que hacen en la sinagoga, en un tiempo sacan la Torá. Durante un tiempo de la reunión en su sinagoga sacan la Torá en rollos. Ya la tienen escrita también, pero la tienen en rollos ahí en la sinagoga, y la sacan en rollos, la Torá, y la sacan a pasear ahí entre la gente. Y la gente se acerca, algunos se ponen a danzar, o sea, dándole gracias a Dios por su palabra. Algunos se acercan y le dan besitos a la Torá, le dan su besito a la Torá. O sea, valoran mucho la palabra de Dios. Nosotros debemos valorar mucho la palabra de Dios. Que nuestros hijos aprendan a valorar la palabra de Dios, que la Biblia no es cualquier libro, es la palabra de Dios, es lo máximo. Podemos tener una biblioteca llena de libros en nuestras casas, o en el gobierno, ¿verdad?, podrán tener lleno de libros, pero si no tienen la Biblia, no les sirve de nada. Nosotros podemos tener una biblioteca en nuestras casas llena de libros, pero si no tenemos la Biblia, no tenemos nada. Pero si tenemos la Biblia, dice la persona que está a tu lado, pero si tenemos la Biblia, y recontra es lo más importante. Si tenemos la palabra de Dios, amén, gloria a Dios. Dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El pueblo de Israel tiene en las marcos de sus casas, tienen un cuadrito donde este mandamiento está, afuera de las puertas de su casa. Aquí lo vamos a poner, afuera de la congregación. Ya lo compré, pero me falta ese rollito de hacerlo, ¿va?, para metérselo y pegarlo allí. Estas son cosas, son símbolos que el pueblo de Israel hace como un mandamiento de Dios.
que se acuerden que su casa está protegida por Dios, que su casa está bajo la palabra de Dios, bajo la instrucción de Dios. En las sinagogas tienen también esos rollitos. En las entradas de la Jerusalén, allí de la Jerusalén antigua, en las puertas, están esos cuadritos, ¿verdad? Con los rollos de la palabra de Dios. Y lo que hace el pueblo de Israel cuando entran, cuando salen, lo ves. Cuando salen de sus casas, cuando entran a sus casas, cuando entran a la ciudad de Jerusalén, cuando salen de Jerusalén, ciudad de Jerusalén, le dan su besito, ¿no? Le dan su besito. Que su palabra va a estar en sus mentes, en sus corazones, en sus vidas. Es un recordatorio de que la palabra de Dios va a estar con ellos. Bueno, vamos a regresar otra vez a 1 Timoteo. Bueno, vamos a regresar otra vez al Nuevo Testamento. Y 1 Timoteo, ¿qué nos dice el verso? Capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo. Solamente hay un Dios. Hay muchos que se dicen dioses. Ahora con lo del mundial, el fútbol que está viendo, hay un hombre que le dice Dios, que decía que era Dios. A muchos futbolistas le dicen, eres un Dios, eres un Dios.